Saludos, bienvenidos al canal nuevamente. Vamos a conversar sobre compresores, bueno, en realidad sobre procesadores de dinámica, porque este amplio concepto va más allá del compresor como tal. Vamos a dividirlo en tres partes. Estamos hablando de una primera parte un poco teórica, un poco de historia, hablar un poco incluso de los parámetros clásicos de un compresor. Luego vamos a hablar sobre los otros procesos dinámicos que podemos encontrarnos actualmente. Y finalmente les voy a mostrar un par de trucos o vamos a jugar un poco con algunos audios para que esté todo más claro. Comenzamos. Los compresores surgen casi hace 100 años atrás. Estamos hablando que aproximadamente por los años 30 ya se fabrican los primeros compresores. La característica, la forma de trabajar que tenían estos era de ganancia variable, de ahí viene el nombre de Varimu. Mu es un lenguaje, es un término usado en la electrónica para denotar ganancia y bueno, vari de variable. Tal vez el más clásico surge aproximadamente en los años 50 y se lo conoce como Fairchild, que les voy a mostrar una foto inmediatamente. Ese es el compresor Fairchild, es un ropero, es un compresor robusto. Si mal no recuerdo, usa entre 21 o 23 tubos a su interior para su funcionamiento. Muy apetecido por muchos. Hay la versión en plugin, aunque no es que se encuentre fácilmente y los precios son exorbitantes. Sin embargo, otras marcas como Pendulum, Giraffe, Manley tienen su versión moderna, mucho más económicos, asequibles, que usan la misma topología, obviamente ya sin tantos tubos, o sea, con circuitos modernos. Los menciono y menciono esta parte de la historia porque muchos de estos tienen una versión emulada en plugin. Entonces, casi con seguridad que se han topado con más de uno. Y está bueno saber de dónde vienen y más o menos qué podemos esperar de ellos. Posteriormente surgieron los compresores ópticos, eh, aproximadamente en los años 40 o 50. Son más suaves, más musicales, entre comillas, más transparentes. Estos utilizan una resistencia que varía con la luz y un detector LED, ¿no? Entonces el procedimiento es distinto, la detección es distinta. En el anterior caso se usaban pura válvulas para la detección, en este caso no. Se usa una celda eh, con un detector LED. Y bueno, estos son más musicales, más suaves, por decir de alguna forma, un poco más sedosos tal vez. Y bueno, su etapa de amplificación posterior, después de haber realizado la compresión, puede ser a válvula o puede ser de estado sólido. A diferencia del primero, el Varimu, que todo es todo, y también esta parte de recuperación de ganancia es valvular. Dentro de los ópticos, el más clásico me parece que es el LA2A, que también hay su versión plugin, pero no es el único, hay muchos más. Si no me equivoco, todos los modelos de Avalon son ópticos. También está TubeTech, que es como una competencia con el LA2A. Bus Audio, Pendulum, algunos de estos son con etapa de ganancia valvular, otros son de estado sólido. Hay para todos los gustos. Posterior vienen los compresores FET, surgen en los 60, usan un transistor de efecto de campo, de ahí el nombre, y su principal característica es que son mucho más rápidos en su actuar. Son tan rápidos que muchos de ellos se denominan limitadores o se los usa como un limitador en realidad. El más clásico de todos, sin perdón,
sin derecho a equivocarme, el 1176 de Universal Audio. eh, bueno, que en realidad es una reedición. Bueno, no me voy a meter a la historia, pero eh, Universal Audio es el actual dueño del, del nombre y del diseño, que también hay en su versión plugin, y bueno, tenemos otros más. Luego en los 70s, si no estoy mal, fue gracias a DBX, fueron los impulsores. Surgen los VCA, que son eh, compresores que usan amplificadores operacionales para controlar el voltaje. Muy usados, los podemos encontrar en distintas marcas, modelos, precios, sabores, infinidad de colores. Bueno, es un mundo grande hablar solo de VCAs. Muy versátiles, bueno, para mencionar algunos: API, SSL, DBX, Vertigo. Hay, insisto, desde los más económicos hasta los más costosos. Bueno, eso es un poco la historia de los análogos. Hay unos dos o tres tipos de modelos de compresores más que no los voy a mencionar por ahora, son menos conocidos, pero son el grupo de cuatro bien fuerte y que pesan mucho en el mercado y que tienen sus versiones en el mundo digital. Y en el mundo digital, lo propio que el VCA, vamos a tener en distintos modelos, marcas, precios. Bueno, hay versátiles, hay emulaciones, hay un montón. Dejo unos cuantos acá, pero en realidad hay una infinidad de ellos. Y ojo, que no solamente hay su versión plugin, sino que los podemos encontrar en físico. No, hay muchos compresores, bueno, no sé si muchos, pero hay algunos compresores que vienen en físico, pero son digitales. Waves, Test Electronic, para dar algunos nombres. Y el de Waves es un caso particular porque empezó en realidad en hardware, en físico, y recién hace poco salió su versión digital a través de Softube. Un compresor muy apetecido en el mundo del mastering, por cierto. Un poco caro también. Muy bien, vamos a hablar un poco ahora de los controles, eh, que son más o menos los siguientes. Hay compresores que agregan otros controles, otros parámetros de control, pero no los vamos a mencionar, nos vamos a quedar con los principales. Tenemos el threshold, que básicamente es el punto a partir del cual el compresor empieza a funcionar. Si la señal no supera ese threshold, el compresor no actúa, por más que esté encendido. La ganancia, una vez que el compresor actúa y tenemos una reducción en el nivel, es muy probable que necesitemos una etapa de ganancia, es decir, de volver a levantar la señal. El ratio es la relación entre la entrada y la salida. Ejemplo, 2:1, estamos hablando que ingresan 2 decibeles y sale 1 dB. Esto obviamente si es que el, la señal supera el threshold. El ataque, el tiempo a partir del cual el compresor empieza a actuar, porque no es inmediato. Y el release es el tiempo a partir del cual el compresor deja de actuar, ya que tampoco es inmediato. Voy a mostrar un poco algunas gráficas que nos permitan entender mejor esto. En esta gráfica vamos a poder apreciar un par de parámetros, que es el threshold y el ratio. Threshold o umbral en español. Si se fijan acá, es el punto a partir del cual empieza a funcionar el compresor. Este umbral puede ser antes, puede ser después. Para interpretar estas gráficas del compresor, lo que tenemos que tener claro es que en el eje X está el nivel de entrada y en el eje Y está el nivel de salida. Y el ratio, vamos a llamarlo, va a ser como
la razón de compresión que dijimos, la relación entre la entrada y la salida. Este gráfico lo podemos interpretar de la siguiente forma. Si ingresan -10, si es que no hubiese el compresor, tenemos una función lineal, saldría -10. Si tenemos una compresión 2:1, si entra -10, la señal va a tener un límite y no va a salir -10. En este caso, si es 2:1, estaríamos hablando que saldría -20. La siguiente gráfica quería simplemente mostrarles para hablar del gain. Una vez que el compresor tiene un set de umbral y un set de ratio, nosotros podemos levantar toda la curva, ya sea generalmente hacia arriba. A eso le vamos a denominar al gain, recuperar la ganancia perdida. Y finalmente en esta gráfica quería mostrarles un poco el accionar del ataque y el release. En la parte superior podemos ver la entrada del compresor, la señal, ingresando al compresor, y en la parte del medio la señal a la salida del compresor. Si ustedes se fijan, una vez que la señal supera el umbral, el compresor empieza a actuar, pero no empieza a actuar inmediatamente. Hay un tiempo de ataque en el cual el compresor empieza a funcionar y después comprime. Lo propio a la salida. El compresor va a seguir actuando y posterior a eso la señal vuelve a tener la regularidad que tenía antes. Estos dos parámetros son muy importantes y me parece súper importante tenerlos presentes, entenderlos, porque en muchos casos, por no decir todos, van a jugar un papel crucial a la hora de la compresión. Un buen seteo de estos dos parámetros puede ser muy útil o puede pasar de algo que no esté funcionando bien a algo que realmente nos dé lo que estemos buscando. Hasta acá espero que se entienda. Hemos visto un poco de la historia a grandes rasgos. Hemos visto un poco de los controles a grandes rasgos, ya que no es mi prioridad en esta charla, en este video, concentrarme en los compresores como tal, sino expandirnos, valga el término, ya van a ver por qué, a otro mundo de procesadores dinámicos que podemos sacarle el jugo a la hora de hacer nuestro trabajo. Y les presento a continuación. El compresor clásico como tal se lo conoce como compresión o compresor descendente. Ya voy a explicar el por qué. Aparte, en la derecha lo que nosotros tenemos es un expansor descendente. Un compresor descendente con un ratio infinito suele llamarse limitador. Y un expansor descendente con ratio infinito suele llamarse gate. Fíjense lo que voy a tratar de explicar y espero se me entienda. Vamos a suponer que en esta porción de señal tenemos el promedio, la señal baja de nuestro programa. Y acá tenemos las transientes y la señal alta del programa. ¿Ya? Un compresor lo que va a hacer es lo siguiente. Las transientes las va a aplanar o las va a disminuir. ¿Ya? Por eso es compresión descendente. Y el expansor descendente lo que va a hacer es lo que ya está abajo, mandarlo más abajo. Por eso es expansor descendente. Si yo comprimo totalmente, limitador. Si yo expando totalmente, gate. ¿Sí? Hasta ahí espero me haya hecho entender. Pero no son los únicos dos, porque también tenemos el compresor ascendente y el expansor ascendente.
En el primer caso, el compresor ascendente también se denomina de expansor. Y también es más común conocerlo o aplicarlo como una compresión en paralelo. Y el otro, el expansor ascendente, suele denominarse decompresor. Voy a usar mis manos nuevamente para explicarles. Tenemos el mismo programa, la señal baja, la señal alta, los transientes, el promedio. El compresor ascendente lo que va a hacer es la señal que está abajo, subirla, asciende. Por eso se le conoce como de expansor, porque hace el proceso contrario al expansor. El expansor hace esto, el de expansor o compresor ascendente hace esto. Y el otro, el expansión ascendente, lo que va a hacer es lo que ya está alto, llevarlo más arriba. Lo que ya estaba alto, más arriba. Por eso es un decompresor, porque hace el proceso contrario al compresor. ¿Se entiende? Espero que sí. Les voy a mostrar algunos plugins que usan estas funciones y vamos a ver un poco en qué aplicarlo. Voy a obviar en esta parte el compresor descendente, el compresor clásico, porque tal vez es el más conocido y no es el fin de esta charla. El expansor descendente generalmente creo que se lo usa más en sonidos percutivos, caja, bombo, hi-hat, donde queremos nosotros cortar o minimizar el ruido de fondo. En algunos casos extremos, como les dije, este expansor descendente lo podemos usar como gate al hacer el ratio infinito. El de FabFilter es uno de esos plugins que tiene esta función y se llama ProGate. El compresor ascendente es muy poco visto como un plugin suelto. Tal vez el único o uno de los pocos que he encontrado es el de Ozone. Sin embargo, a pesar de que en plugin no está la versión como tal que haga el proceso, lo que les comentaba es lo más común de la forma de aplicarlo es hacer una compresión en paralelo. Y eso sí es muy usado, es muy común, no solamente hacerlo entre comillas de forma manual, sino que actualmente tanto hardware como software muchas veces ya vienen con la perilla de poder controlar esta función, dry wet, y hacer una compresión paralela o un proceso paralelo en general. Y sinceramente se aplica en todo, voz, grupo de batería, grupos de guitarra, bajo, en mix, bus, mastering, entre comillas, en todo. Dependiendo el género, dependiendo la sonoridad que uno busca, esta técnica se ha masificado y es muy común de encontrarla en las producciones modernas. El último, el decompresor o expansor ascendente, lo propio he visto pocos plugins que lo ofrecen. ProGate es una de esos plugins porque tiene una opción de cambiar de expansor normal a upward expansion. Se lo usa más que todo en grupos. Es raro verlo aplicarse en un instrumento suelto, porque generalmente tú ya puedes tener el control de la dinámica de ese instrumento suelto. Esto más que todo se lo puede usar en eso, de comprimir cosas que estén muy apretadas. Sin embargo, tengo la intuición que este es un proceso similar, por no decir el mismo, que se lo usa en lo que se denomina diseñador de transientes, transient designer. Esto no sé si fue el primero, pero lo tiene SPL, lo tiene Elysia y tienen tal vez algún otro más. Y es una forma bastante útil de lograr sonidos percutivos con un poco más de fuerza, de ataque.
suele funcionar muy bien, ahí sí, en algún caso puntual de fuentes individuales. Se me ocurre nombrar un plugin que es el Solera de la marca Flux. Sinceramente no lo he probado, pero es tal vez de los pocos que he visto que tienen la opción de tener compresor, decompresor, expansor y de expansor en el mismo plugin, y que puedes darle distintas curvaturas en distintos tramos del nivel de la señal. Antes de hablar un poco de otras láminas, les voy a mostrar un poco los plugins. Muy bien, entonces aquí lo que les quiero mostrar son los plugins que les comentaba un poco, los procesadores. El primero es el ProGate, que es un expansor tradicional. Tenemos el threshold, lo vamos a poner en Classic, tenemos el threshold, tenemos el ratio, y fíjense que si yo voy subiendo el ratio hasta llegar a infinito, se vuelve un gate. Es un expansor que se vuelve un gate. Pero aparte, tiene la función de volverlo upward. Tenemos las mismas funciones, tenemos aquí el threshold, pero fíjense en este caso cómo se mueve la curva. Tenemos ahí que no hace nada, y si subimos el ratio, la curva se va al otro lado. También quería mostrarles el compresor ascendente, que vi que lo tiene acá el isótope. Lo propio acá tenemos para jugar con el umbral o el threshold. Podemos jugar con el ratio. Y aparte, si yo muevo acá abajo, en vez de que sea un compresor descendente tradicional, se vuelve ascendente. Sin embargo, no me gusta mucho usar en plugin esta función, y obviamente lo más tradicional y lo más común de encontrar es hacer la compresión paralela. Es más, muchos de los plugins actuales, incluso en los hardwares, vamos a encontrar una perilla, un knob que nos indique dry wet para hacer el proceso paralelo. Esos son los tres tipos. El compresor tradicional por ahora no lo vamos a ver. Posterior a eso, aparte de los compresores, tenemos los limitadores, que dijimos que es un accionar similar, solamente que con un ratio infinito. Es decir, que el limitador va a cortar y no dejar pasar ninguna señal a partir de cierto punto. Son más usados en su versión digital, por lo menos en plugin, que su versión física o análoga. Hay muchas marcas, muchos modelos, no me voy a poner ahora a mencionarlos, pero bueno, es para otra charla. Y acá les dejé algunas muestras de compresores en físico. Los dos primeros, los de arriba, análogos, que si recuerdan de los compresores FET, lo más probable es que usen la misma tecnología. Y bueno, también eventualmente podemos encontrar algún limitador digital en físico, como el de Waves. Compresores multibanda, no lo voy a mencionar porque básicamente es lo mismo. Puedes usar las 4 funciones de procesamiento dinámico: comp, decomp, expansor, de expansor, simplemente en esta ocasión filtrando un rango de frecuencias y teniendo esos controles para distintos rangos de frecuencia. Hay en físico, hay en digital, es bastante común encontrarlos, dependiendo de lo que uno busca, pueden ser usados o no. Pero no lo voy a mencionar porque no tiene más allá que aplicar unos filtros a rangos específicos de frecuencia y aplicar la misma teoría que hemos visto. La última lámina la voy a dejar para más tarde. Ahora les voy a mostrar un poco
vamos a jugar un poco con algo de audio, para lo cual he preparado un par de archivos. Voy a necesitar retorno para saber escuchar qué estoy haciendo. Ahora lo que vamos a hacer es jugar un poco con el audio. Voy a habilitar acá otro compresor que me gusta mucho. Es multibanda, voy a quitar todas las bandas, me voy a quedar con solo una. Acá tenemos un gain por cada banda, tenemos una salida general y los controles de tipo de procesamiento de dinámica y de ratio lo vamos a controlar en esta parte. Vamos a empezar con un compresor tradicional. Me gustaría que escuchen, por favor. En esta parte voy a cortar el micrófono para que quede el audio puro y no se grabe ningún otro ruido. Pero les voy a explicar antes para que ustedes puedan apreciar. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a jugar con el compresor tradicional, que es hacer esto. Y van a escuchar qué es lo que sucede. Luego vamos a jugar con la parte de gate o expansor tradicional, que es hacer esto. Y finalmente vamos a jugar un poco con la expansión ascendente, que es esto. Entonces tenemos esas alternativas para jugar. Van a ver que cuando comprimo tradicionalmente se achata la señal, se van a percatar cuando hago expansión se corta la señal y cuando hago la expansión ascendente como que lo que está abajo resalta. ¿Ya? Creo que no hay explicación. Explota la tierra al interior. Vivo debajo de tus pasos. Afuera el frío. ¿Se entendió lo que hice? Vieron y notaron que una cosa es comprimir, otra cosa es aplicar el gate o expansor descendente y otra cosa es aplicar el expansor descendente. Es más, en el plugin nos va a permitir marcar varios puntos y jugar con los distintos procesos dinámicos que podemos aplicar. Finalmente, quería mostrarles la última lámina
que me parece un uso del compresor bastante interesante, que es la compresión selectiva. Acá puse un diagrama de un compresor VCA clásico y quiero que se percaten de lo siguiente. La señal ingresa al compresor, ingresa al VCA para ser comprimido y tenemos una salida. En los compresores generalmente vamos a tener una copia de la señal de entrada y va a ir al detector, porque el VCA lo que necesita es un detector, es alguien que le diga necesitas empezar a comprimir, o necesitas dejar de comprimir, o necesitas comprimir tal cosa. Generalmente esto es un circuito interno que está dentro de los dispositivos, ya sean físicos o plugins, análogos o digitales, y muchos de ellos vienen con una opción que se denomina sidechain. Este sidechain es un puente justamente en la entrada del detector. Entonces tú puedes mandar esa copia que se está generando a un ecualizador, por decir algo. Tú puedes procesar esa señal que va a ser que va a funcionar como detector, la ecualizas, entonces el compresor va a comprimir solamente en función a lo que tú le hayas dicho. Un ejemplo clásico es que tú mandas esta copia a un ecualizador, atenúas todo y dejas simplemente frecuencias altas, tal vez un 7 kilos, 8 kilos, y el compresor solamente va a comprimir ese rango de frecuencias. Estaríamos hablando que se vuelve un deezer. 7 kilos es para dar un ejemplo, puede ser un poco más, un poco menos, o pueden ser varias más. Esto lo quería comentar porque hay personas que me recomendaron hacer este video o me pidieron hacer este video porque son guitarristas o bajistas y querían entender un poco más el tema de la compresión. Yo toco guitarra, vengo un poco de esa escuela, de ese gusto. Principalmente esto va referido a las guitarras eléctricas. Y voy a hacer un pequeño ejemplo al respecto. Cuando los guitarristas me van a entender, yo creo que me van a entender muy bien. Cuando uno suele tocar la guitarra y coloca un pedal de compresor y lo activan, no sé si se han percatado que el sonido queda un poco duro. O sea, efectivamente queda como más compensado, o sea, queda más presente, pero duro. Uno hace un par de acordes o algunas notas y como que queda filoso, puntiagudo, no sé cómo explicarlo para que la mayoría me entienda. Generalmente yo lo asociaba a un tema de dureza. Entonces lo que yo hacía era tener un compresor no de pedal, sino un compresor profesional que tenga el sidechain y le activaba o le ponía en el detector un ecualizador económico de estos gráficos. Y lo que hacía era levantar las frecuencias que quiero que comprima y atenuar las frecuencias que no quiero que comprima. De esa forma podía lograr un sonido un poco más compensado, un poco más de cuerpo, que el compresor realmente es una virtud que me puede dar, pero me quedaba más cálido, sin tanta dureza. Les voy a mostrar un ejemplo porque esta técnica se la puede hacer de forma digital. Voy a usar el Cubase, aunque entiendo que los varios softwares usan distintos mecanismos. Muy bien, ahora les voy a mostrar este truco ya aplicado en el software. En este canal tengo una guitarra eléctrica y en la parte de abajo tengo la copia. En el primer canal tengo un compresor y en el segundo tengo un ecualizador. El ecualizador, el compresor. El compresor tengo que habilitarlo para que reciba sidechain. Lo voy a hacer en esta parte de acá. Y obviamente también tengo que habilitarlo en el propio plugin. Esto es del plugin, esto es del software. Significa que
el compresor está actuando, pero en función de una detección externa. Voy a mutear el compresor, voy a mutear el ecualizador. Lo que quiero que escuchen es lo siguiente. Primero, una guitarra eléctrica sin el compresor. Y voy a mutear nuevamente el micrófono para que puedan ustedes escuchar con mayor detalle. Voy a hacer lo siguiente. Voy a poner la señal sin compresor. Luego voy a habilitar el compresor. Pero es una compresión tradicional porque tengo el ecualizador apagado. Una vez que encienda el ecualizador, van a notar el cambio del sidechain. Muy bien, entonces estén atentos por favor a lo que habilite y deshabilite en esta parte. Me parece que ha sido notorio. Obviamente esto lo pueden probar a mayor detalle en sus casas, en sus estudios. Pero la sensación que yo tengo es esa que ya les comentaba. Aplicar el compresor está bueno, le da cuerpo, le da profundidad, solidez, pero queda un poco duro, principalmente en los golpes, en los golpes primeros, en los transientes. Y con la detección ecualizada queda un poco más cálido, un poco más... sigue con cuerpo, sigue presente, sigue todo un poco más arriba, pero más cálido, más natural. Eso es básicamente de lo que trata el video, eso es lo que tenía para mostrarles, que quería que escuchen. En una pequeña charla que hay cosas, procesos de dinámica más allá del compresor que si les vemos sacar provecho, bueno, nos puede ser bastante útil en nuestro trabajo. Por ahora lo dejo acá, les mando un grato saludo, vamos a estar viéndonos pronto, gracias por seguir el canal.